Hola, me llamo Valentina y bienvenidos a mi canal. Bueno, para el vídeo de hoy os voy a explicar cómo hacer este top corsé de aquí, que me lo pedisteis por TikTok. Así que, dentro vídeo. Vale, voy a empezar con el patrón base, porque si tuviese que explicar cómo hacer el patrón base desde el principio, como que sería el vídeo muy largo, pero si no sabéis cómo hacerlo, en plan, creo que si lo buscáis en internet es bastante fácil, pero si no sabéis cómo hacerlo me podéis preguntar y puedo hacer un vídeo haciendo el patrón base del cuerpo, de falda, etcétera, etcétera. Y ya está. Así que empezaremos con el patrón base, vamos a modificarlo para que quede así. Uy, me moví. Y luego empezaremos a cortar las telas y demás. Necesitamos 3 telas, yo estoy utilizando una tela normal, luego una tela para hacer de forro y luego la entretela. Luego necesitamos cinta de bies, que son estas de aquí, y ballenas. Bueno, lo he remarcado para que lo podáis ver mejor. Vamos a empezar con el delantero, que es esta parte de aquí. Entonces aquí tenemos el centro de espalda y desde ahí vamos a subir unos 6 centímetros. Esto va a depender de cómo os gusta a vosotros. Yo he puesto 6 en el patrón que hice, así que os voy a decir lo mismo, pero como siempre esto se puede cambiar. Vale, desde estos 6 centímetros que he puesto aquí hacia el centro, puede ser en línea recta, puede ser como en curva para hacer más forma de corazón. Yo lo voy a hacer en curva. Entonces, bueno, una curva que os guste, que quede bien. Pero también lo podríais hacer en recto hasta la medida que queráis. Y ahora hacia el otro lado, también curva hacia abajo, que se una con esta línea de aquí de la sisa. Bueno, aquí podéis ver la curva que va como creciente y aquí decrece hacia la sisa. Vale, lo siguiente que vamos a hacer es de esta pinza de aquí, vamos a abrirla 0,5 para cada lado. Esto es porque como es un corset tiene que quedar mucho más ajustado. Así que marcamos 0,5 para cada lado y cerramos la pinza. Así. Vale, desde el final de la sisa vamos a bajar y meter 0,5 y unimos eso al final trazamos la nueva línea de lateral, que es esta, y volvemos a hacer la sisa para que quede bien con la curva. Esto también es para que esté más ajustado. Vale, y del delantero solamente nos queda una cosa más. Vale, pues a 7 centímetros de esta línea donde teníamos las pinzas, trazamos una recta. Y ese va a ser el otro corte que va a haber en nuestro patrón. Entonces vamos a tener 3 piezas para el delantero. Esta es la 1, esta es la 2 y esta es la 3. Vale, a la misma altura de la pinza esta de aquí abajo, vamos a trazar una perpendicular hacia la paralela que acabamos de trazar a 7 centímetros, que es esta, y vamos a quitar de aquí 0,5 para cada lado. Esto de nuevo es para que quede más ajustado al cuerpo. Así. Vale, el delantero ya estaría, tendríamos 3 partes y recortaríamos cada parte así, quitando las pinzas, aquí también. Y aquí podéis suavizar un poco este pico al cortarlo. Ahora vamos con la espalda. Aquí en la espalda vamos a hacer lo mismo al final de la sisa, o sea, quitaremos 0,5 hacia abajo y 0,5 hacia adentro.
volveremos a trazar el lateral. Y aquí esto podéis hacerlo en recta o en ligera curva, que es como lo he hecho yo. Ay, no puedo. Ahí. Entonces cogeríamos esto así y haríamos una ligera curva. Así. Y esto sería el 1 y esto es el 2 y se cortarían por separado. Vale, pues si lo habéis cortado entonces tenéis ahora mismo 5 patrones. 3 de ellos son para el delantero, que son estos 3, y 2 para la espalda, que van así. Y ahora vamos a cortarlo en la tela. Para esto es muy importante tener una plancha a mano porque lo vais a necesitar mucho. Yo ahora voy a planchar la tela antes de cortar el patrón, pero todavía no está caliente. Bueno, como he dicho, vamos a cortar el patrón en 3 tejidos, entonces yo tengo aquí mi tejido principal, lo que va a ser el forro y entretela. Bueno, he colocado ya el patrón sobre la entretela con alfileres y voy a empezar a cortar. Para esto no hay que dejar ningún centímetro de costura, al ser entretela se va a pegar a la tela, así que lo cortamos al ras. Vale, ya he cortado el patrón en la entretela y ahora lo he colocado para cortarlo en el forro y en la tela a la vez. Ahora, yo lo voy a cortar con este cortador, cúter rotativo, pero lo podéis hacer también con tijeras. Y vamos a dejar 0,5 todo alrededor. He colocado todas las piezas y esta, la que va al centro, puede ser o al lomo, que es esto, que está doblada la tela y se va a cortar doble, o normal, o sea, con un corte aquí, pero entonces tendríais que dejar 0,5 también en el medio. He colocado todas las piezas menos la de la espalda y ahora cuando corte todo os explico por qué. Entonces cortamos todas estas piezas a 0,5. Por eso yo me ayudo con la regla y así es mucho más fácil. Como yo ya lo he hecho y ya me lo he probado y sé que aquí en el medio me iba un pelín grande, lo estoy haciendo un pelín más pequeño. Vale, pues ya he cortado todas las piezas, solo me queda esta que es la que va en la espalda. Entonces, lo que iba diciendo, si por ejemplo quisieseis poner una cremallera, como es el caso de este, que tiene una cremallera por detrás, también tenéis que dejar solamente 0,5. Si quisieseis... Uy, aquí, 0,5. Si quisieseis botones tendríais que dejar más centímetros, pero yo en este caso voy a hacer con lo típico del corset, que tiene en plan los circulitos y luego una tela que va pasando, ¿no? En plan, creo que me explico bien. Entonces voy a quitarle 1 centímetro de este lado para que quede como más abierto y ponerle los circulitos. Luego que iré a una tienda para que me los pongan. Pero eso, si quisieseis poner una cremallera, simplemente dejar 0,5. Pero el resto sí que voy a dejar los 0,5. Lo único que no voy a dejar 0,5 es de este lado. Vale, lo siguiente que vamos a hacer es colocar la entretela en la tela y plancharla. Normalmente yo no utilizo vapor, sino que aprieto un poco y también en plan tiene que estar la plancha bastante caliente. No sé si está suficientemente caliente, ahora lo veremos. Pero porque creo que el vapor hace que el pegamento se pegue mal. Bueno, y hacemos esto con todas las piezas. Bueno, ya finalmente nos ponemos a coser. Yo estoy enhebrando la máquina, haciendo canillas y demás. Y aquí tengo todas las piezas. Vamos a empezar cosiendo todas las piezas que no son el forro lo tengo aquí separado. Y lo raro de esto es que normalmente coseríamos para que estas partes, en plan la costura, quedase como por dentro, pero para hacer este top lo vamos a coser al revés, las costuras van a quedar como para afuera, entonces vamos a coser así y a 0,5, que es lo que hemos dejado.
Vale, pues voy a empezar con el centro y el lateral. Entonces para coserlo vamos a coserlo así. Y aquí esto vamos a tener que... lo podemos colocar con un alfiler y a coserlo a 0,5. Y esto, o sea, parece que no cuadra, pero luego cuando está hecho es para que dé la forma del pecho. Así que a coser. Bueno, ya tengo la primera pieza cosida, que veis que ya tiene forma de pecho. Y ahora lo único que hay que hacer es hacer lo mismo con todas las otras, así que habría que colocar el otro lado y volver a coserlo. Bueno, tenemos ya 3 partes, un segundo. 3 partes y voy a seguir haciendo lo mismo con todas las partes, así que nada, aquí iría la siguiente y luego la espalda. Vamos a hacer eso y ya luego os enseño cómo. Vale, ya está todo cosido. Ahora mismo es el mejor momento para probárnoslo y ver que nos quede bien, porque es el momento más fácil para retocar. O sea, si por ejemplo aquí te queda un poco grande de aquí adelante, lo podéis coger con unos alfileres y volver a coserlo. Una vez que hayáis hecho eso y que os quede perfecto, vamos a hacer exactamente lo mismo con el forro. O sea, voy a coser todas las piezas juntas, pero para este caso no hace falta que las costuras queden para adentro, o sea, para el lugar, para la tela, el lado bueno, sino que las costuras pueden ir para el revés, como es lo habitual. Así que, bueno, en este caso creo que no se va a notar porque la tela es igual por los dos lados, pero es por si en vuestra tela sí se nota. Así que voy a coser todas las piezas juntas otra vez a 0,5 y ahora os sigo enseñando. Vale, ya tengo los 2 trozos cosidos. Lo que vamos a hacer es dejar el forro a un lado porque no lo vamos a usar durante un buen rato. Y vamos a sacar ahora nuestra cinta de bies. Yo he comprado esta, que es más o menos parecida, es de algodón. Entonces yo voy a coser esta a la mitad. Pero sigo diciendo, lo ideal sería que fuese de 1 centímetro. Y lo vamos a coser en todas las costuras estas, abriendo todas las costuras, que lo mejor sería plancharlas. Así que yo voy a ir a la plancha, las voy a planchar para que estén abiertas y luego vamos a coser esto por encima. Yo he comprado 2 metros, sé que me va a sobrar un poco, pero para no quedarme corta. Vale, ya están planchadas. Lo que vamos a hacer, lo que he pensado es que voy a coserlo así tal cual. Voy a hacerle una costura por el medio y en vez de ponerle 1 voy a poner 2 en cada costura. Pero eso, o sea, si esto por ejemplo fuese más pequeño, con poner 1 en cada costura estaría bien. Yo en este caso voy a poner 2, pero podéis poner 1. Entonces lo que vamos a hacer es abrir la cinta de bies. Bueno, voy a colocar la cinta de bies a ras de la costura y voy a coser por aquí. ¿Lo veis? Por aquí. Una vez que eso esté cosido, esto va a ir para arriba y vamos a coser por aquí para que también esté cosido de este lado y por encima para que quede de decoración. Voy a hacer la primera costura y os lo enseño. Vale, aquí ya está la primera costura para que la cinta esté agarrada al corsé. Lo que vamos a hacer ahora es doblar la cinta y que ponga, o sea, ponerla por encima de la costura y vamos a coser por aquí, al ras, o sea, al borde. Y entonces ya va a quedar cerrada y aquí vamos a hacer otra costura para que quede igual y quede bonito. Así que voy a hacer esos dos y voy a cortar aquí la cinta porque ya no lo necesito más y ahora os lo enseño. ¿Veis? Y así quedaría. A ver, que bueno, ahí lo veis, que tiene las 2 costuras de los 2 lados para que quede bonito. Ahora yo voy a hacer una costura en el medio, pero esto es simplemente porque mi ballena, o sea, aquí quedaría como muy pequeña, entonces voy a poner en cada costura 2 ballenas. Pero en el otro corsé que os he enseñado, el que era azul, como la cinta de bies había sido más pequeña, solo puse una ballena. Y después de eso, solamente nos faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 más. Así que esto me va a llevar un buen rato.
pongo a ello y os enseño cómo quedan todos hechos. Vale, bueno, ya tengo todo. Bueno, está todo lleno de hilos porque esta tela se deshilacha mucho. Pero bueno, ya tengo todos hechos. Ahora lo que vamos a hacer es meter las ballenas. Yo en este caso tengo estas ballenas que son plásticas y que se compran por metro y se cortan. Pero podéis comprar cualquier otro tipo de ballenas, hay de metal, etcétera, etcétera. A ver, hay que dejar de arriba y de abajo, un segundo, ahí, de arriba y de abajo 1 centímetro, o sea, la ballena tiene que medir lo mismo que esto menos 2 centímetros. Entonces, en este caso yo mido aquí, mide 22, entonces 20, y voy aquí y la corto. Y ahora la metemos con cuidado para que no se rompa la tela. Vale, no lo veis aquí. Vale, hay que ir con mucho cuidado, etcétera, etcétera. Y así con todas las demás, o sea, hay que meter las ballenas en todos estos. Yo como he puesto dos ballenas en cada uno, pero si hubieses puesto uno, pues una ballena en cada uno. Bueno, no sé si podéis notarlo, pero ya he puesto algunas. Lo que pasa es que como no sabía que las iba a hacer así dobles, pues me he quedado sin, así que voy a ir a comprar ahora. Pero os quería decir, para hacerlas simples yo con 1,5 metros me dio de sobra. Pero como son dobles, pues compraré ahora 1,5 metros más. Pero bueno, así está quedando por ahora. Vale, pues finalmente tengo ya todos metidos. Lo que vamos a hacer ahora es coser ya el forro a esta parte. A ver, antes de nada vamos a planchar las costuras del forro para que estén abiertas y ya luego seguimos. Vale, ahora que está planchado, ponemos... Esto está lleno de... ¡Ay, hilos! Ponemos esta parte mirando hacia arriba, o sea, esto que es lo que va a quedar por fuera hacia arriba, y las costuras del forro también hacia arriba. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar esto todo con alfileres para que todo encaje y vamos a coser los lados y todo arriba a medio centímetro. Y aquí abajo lo que yo voy a hacer es ya colocar el medio centímetro hacia adentro para que cuando lo cosamos ya quede esto metido para adentro. Así que voy a coserlo y ya, o sea, ya casi estamos, ya casi hemos acabado. Vale, pues una vez cosido los laterales y arriba, lo vamos a dar vuelta. Ya casi está, ya podemos ver cómo va quedando. Y aunque sea a mí me parece que es súper bonito. Hay que poner bien, o sea, las esquinas para que queden bien. Las podéis sacar con un alfiler, yo lo saco con una tijera, pero teniendo cuidado para no rasgar la tela. ¿Veis? Y ahí está la esquina. Vale, ahora voy a hacer un pespunte todo alrededor, por aquí y por arriba, para que quede bien. O sea, esto lo podéis planchar o colocar así y pespuntearlo para que no se vea el forro. O sea, así. Y ya luego cerramos por abajo. Vale, he marcado he marcado en los dos lados donde quiero los agujeros. Si tuviese la máquina lo podría hacer yo misma, pero como no lo tengo voy a ir a una tienda que me lo hagan. Así que voy y no sé cuánto tardarán, así que espero que poco. Bueno, hasta mañana no lo acaban, así que lo que voy a hacer ahora es la cinta que va a ir entrelazada. Y ya mañana acabo... Bueno, solamente tengo que meter la cinta y ya está. Pero os lo enseño mañana cómo acaba. Ahora solo he cortado una cinta bastante larga y de ancho 1 centímetro y la voy a coser. Ahora me fijo cómo, no sé si así.
o de esto que la coses así y luego le das la vuelta, alguna de las dos formas y ya está. Vale, estoy de vuelta, solamente me falta pasar la cinta que hice por aquí y ya está, así que casi acabado. Bueno, pues hemos acabado, creo que ha quedado bastante bien. No seáis muy malos, en plan es la segunda vez que hago este tipo de corsé, pero creo que ha quedado bastante bien, es bastante mono. Bueno, pues espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier tipo de duda me podéis poner en comentarios. Si queréis que haga cualquier cosa también, bueno, cualquier cosa no. Pero si queréis que haga cualquier vídeo así que cosiendo algo en particular también ponérmelo en los comentarios. Y bueno, creo que ya está, así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!